Hola amigos, les traigo 10 relatos de horror. 1. La casa abandonada. En un pueblo de la comunidad valediana ocurrieron estos hechos cuya noticia llegó hasta el periódico. A mí me lo contó alguien del mismo pueblo. 5 chicos se reunieron en una vieja y solitaria casa abandonada en mitad de tierras de huerta con el fin de hacer espiritismo. Lo prepararon todo, comendaron, y como en cada sesión que se predie, uno de ellos, el portavoz, hizo la cuestión de inicio. Si hay alguien que te moleste aquí, dinos quién es y se irá. El vaso indicó 2 nombres, los dueños de los nombres se miraron sorprendidos y se despidieron de los otros 3. Volverían al pueblo caminando. Ya se verían más tarde. Dejaron a los otros 3 con su sesión de espiritismo y conversaron por el camino. Cuando llevaban unos 10 metros andados, escucharon un ruido y se giraron. La casa caía derrumbándose sobre los 3 chicos que se habían quedado en la sesión espiritista. 2. A las 8. El chico en cuestión se llamaba Ángel, no exactamente así, pero casi. Obsérvese el significado del nombre. Ángel. Tenía 14 años, y llevaba unos días en el hospital porque vomitaba todo lo que comía y tenía mucha fiebre. En pocos días de enfermedad su cuerpo se había estirado hasta el punto en que sobrepasaba los 2 metros, cuando lo metieron en la ambulancia, y tuvieron que flexionar sus rodillas en la camilla. En el hospital le dieron muchísimas pruebas buscando una causa. La madre sospechaba de un envenenamiento, pero ningún médico supo decir qué tenía. Solo tenía 14 años y no había comido nada en días. Su cuerpo no lo toleraba. El 8 de abril de aquel año, su tía, nerviosa e impaciente porque los médicos llenaban a su sobrino de pastillas y no le curaban ni conseguían averiguar qué le ocurría, decidió irse del hospital y visitar al que fuera su pediatra durante años. La madre salió a dar una vuelta por los pasillos del hospital mientras Ángel hablaba con su hermano y la novia de este. «Me voy a morir». «No digas eso», le dijo la futura cuñada, «aún tienes que venir a nuestra boda». Cuando la madre llegó no quisieron decirle nada y les dejaron a solas. Ángel tomó su reloj, puso la alarma y le dijo a su madre que dejara el reloj sobre la mesilla. La madre se giró, y la alarma sonó. En ese mismo instante a su tía se le bloqueó el volante en la misma puerta del hospital. Un hombre que apareció de la nada le dijo unas palabras muy misteriosas, y acto seguido ella alzó la mirada y el tipo ya no estaba. El hombre y el bloqueo del volante le hicieron reaccionar y salió rauda del coche para entrar de nuevo en el hospital. Cuando llegó a la habitación, todos lloraban. Al sonar la alarma que Ángel había puesto a las 8 el día 8 de abril, su alma abandonó su cuerpo, y su madre lo supo desde el mismo instante en que oyó el primer pitido. 3. Viaje sin conciencia. En los años 70, un par de amigas viajaban por la vieja carretera de Ademud en dirección a La Eliana, un pueblecito, entonces pequeño, con mucho terreno de chalets para veraneantes. Allí una de ellas tenía una casa y era donde se dirigían. Era por la tarde y conducían con tranquilidad, cuando el coche comenzó a hacer cosas raras. La radio se encendió de pronto y una brillante luz blanca se puso sobre ellas. Perdieron el conocimiento ambas, o al menos aseguraron no recordar absolutamente nada. Al despertar estaban en el chalet, dentro del coche. Salieron aturdidas de él sin recordar cómo habían llegado hasta allí, y al salir comprobaron que el coche estaba como loco. El limpiaparabrisas estaba en marcha, los intermitentes se encendían y apagaban. Y jamás supieron lo que pasó y cuánto tiempo duró aquello, tan solo podían recordar que salieron a mitad de tarde y que cuando despertaron era de noche y habían llegado a la casa. ¿Abducidas? Seguramente sí. 4. El presentimiento. En los años 70, un par de amigas viajaban por la vieja carretera de Ademud en dirección a La Eliana, un pueblecito, entonces pequeño, con mucho terreno de chalets para veraneantes. Allí una de ellas tenía una casa y era donde se dirigían. Era por la tarde y conducían con tranquilidad, cuando el coche comenzó a hacer cosas raras. La radio se encendió de pronto y una brillante luz blanca se puso sobre ellas. Perdieron el conocimiento ambas, o al menos aseguraron no recordar absolutamente nada. Al despertar estaban en el chalet, dentro del coche. Salieron aturdidas de él sin recordar cómo habían llegado hasta allí, y al salir comprobaron que el coche estaba como loco. El limpiaparabrisas estaba en marcha, los intermitentes se encendían y apagaban.
Y jamás supieron lo que pasó y cuánto tiempo duró aquello, tan solo podían recordar que salieron a mitad de tarde y que cuando despertaron era de noche y habían llegado a la casa. ¿Abducidas? Seguramente sí. 4. Los relojes. En un viaje de Valencia capital a Cullera, lugar de la costa Valencia al que ya estaban casi llegando, un matrimonio sudamericano sufrió un avistamiento del que no fueron realmente conscientes. Era aún de día y solo recordaban el sonido estridente de la radio y las luces que se acercaban hacia ellos cegándolos. Nada más. No recordaban nada más. Al despertar vieron que estaban en la cuneta, con el coche en marcha y en estado de semisueño. Despertaron y siguieron su camino mientras se preguntaban qué había ocurrido. ¿Qué hora es?, preguntó el marido mirando su reloj. Las 5. Contestó su mujer, pero está parado, no puedo asegurártelo. El hombre se dio cuenta de que su hora coincidía con el reloj de la mujer, pero le extrañaba algo. La tarde estaba acabándose, se notaba en el cielo. Llegaron a los pocos minutos a Cullera y lo primero que hizo el hombre fue entrar en una relojería. Todos los relojes marcaban las 5 de la tarde, y como el suyo y el de su esposa, todos estaban parados. El dueño iba de uno a otro poniéndolos en marcha, dándoles cuerda, mirando las pilas. El sudamericano se presentó y le confesó lo que le tenía preocupado, a lo que el dueño de la relojería contestó: hoy ha ocurrido algo extraño, todos los relojes de la tienda se han parado a las 5 de la tarde. 6. Juan, la vidente. Tan solo decir dos cosas. Uno que lo he contado como recuerdo que me lo contaron, y otra que he veraneado también en Cullera, y durante ese tiempo he visto avistamientos como una gran parte de sus habitantes. Algunas veces los periódicos recogían la noticia. Y siempre venía del mar y de sus cielos. En octubre de 1978, desapareció un niño llamado Carl Carter de su casa de Los Ángeles, California. La policía barajó varias hipótesis al principio. Se había escapado de casa, había sido secuestrado. Entonces entró Juan en escena de la mano de un policía retirado que sentía la imperiosa necesidad de conseguir algo más, alguna pista por pequeña que fuera. Juan era vidente, y el policía recurrió a ella porque era bastante popular. Juan les dio más motivos de preocupación. Ahora tenían que encargarse de un triple asesinato, porque según ella, Carl estaba muerto y no era el único. Animada por la policía, Juan dibujó como pudo el rostro del asesino y luego, un artista de la policía, le dio los últimos toques para que el dibujo fuera más preciso. Cuando le mostraron el retrato a los padres de Carl, el hombre dijo: se parece a Butch. Harold Ray Butch Menro. La policía le detuvo en 1 hora y poco después el asesino confesó haber estrangulado a Carl. Respecto a los otros 2 niños, Butch dijo que los había asesinado hacía ya 2 años. 7. Visiones y premoniciones. Esta historia la vivieron Marjorie Tillotson y su hija Ellen, de 26 años. Ellen vivía en un edificio de apartamentos al otro lado de la calle donde vivía Marjorie. Una noche, Ellen dormía profundamente cuando se despertó al escuchar fuertes voces. Era su madre que gritaba: Ellen, ¿estás ahí? Déjame entrar. Ellen se dirigió a la puerta y al abrir, se encontró con su madre nerviosa. Marjorie quería saber por qué Ellen había llamado a su puerta unos minutos antes. Ellen miró a su madre estupefacta. Ella no había salido, no había ido a casa de su madre, no había llamado a su puerta. Es más, se había acostado a las 11 de la noche y no despertó hasta ese momento. Marjorie, alarmada, le dijo que aquello no era posible porque ella le había visto y había hablado con ella. Es más, según Marjorie, Ellen le dijo que fuera inmediatamente a su casa sin haber preguntas. Entonces un estruendo las dejó atónitas y madre e hija corrieron para asomarse por la ventana. En la ladera de enfrente, había un escape de gas y como consecuencia, había provocado una explosión en el edificio donde vivía Marjorie. Si en el primer caso Marjorie salvó la vida, aquí de nuevo hay un caso de premonición que, será mejor que leáis la historia. El 20 de octubre de 1966, una niña galesa de 9 años llamada Eril May Jones, le dijo a su mamá que había soñado que iba a la escuela y al llegar vio que el edificio desaparecía, que una cosa negra la había aplastado. Al día siguiente fue a la escuela como de costumbre y griega.
500.000 de toneladas de carbón de desecho se deslizaron sobre el pueblo minero, matando a 139 personas, la mayoría niños, y entre ellos Eril. 8. La venganza de Carmen después de la muerte. En 1933, enterraron a una bella joven de solo 20 años llamada Carmen en un cementerio de Ávila, España. La joven, según decían, había muerto en extrañas circunstancias. No se conocía el motivo de su fallecimiento, pero en el pueblo se rumoreaba que había sido su propia hermana mayor, Ángela, la que la había asesinado. Ángela era todo lo contrario a Carmen. Tenía un carácter totalmente distinto, antipático, y además no era bella como Carmen. Parecía constatada la envidia que Ángela tenía por su propia hermana, así que el rumor parecía un hecho más que probable. Y ocurrió que desde el fallecimiento de Carmen, Ángela no volvió a descansar. Se cuenta que el espíritu de Carmen la persiguió implacable en todo momento del día y de la noche, acosándola con aire vengativo, recriminándole su fatal acto, el asesinato del que había sido víctima por su propia hermana. Al parecer, Ángela era la única que podía oír a su hermana, la sentía en su propia cabeza, y cada palabra pronunciada por el espíritu, le retumbaba en el cerebro produciéndole más ansiedad y más pánico. Desesperada por aquel tormento, Ángela enloqueció y se ahorcó en un árbol a los 10 meses de enterrar a su hermana. 9. El hombre en el bosque. Cuando era pequeña, esta chica a la que le ocurrió la historia y su hermano, 2 años menor, solían quedarse solos en su casona familiar mientras sus padres trabajaban. Vivían en el campo, en una casa grande, y uno de esos días decidieron salir a jugar fuera y terminaron paseando por el bosque, al norte del pueblo de donde vivían. Un día ambos niños vieron a un hombre sentado en una piedra. En lugar de tener miedo, la curiosidad les hizo acercarse. Aquel hombre era un anciano que vestía una túnica larga y blanca, igual que su larga barba, que le llegaba hasta el pecho. El hombre les vio y les hizo un ademán para que se acercaran. Los niños, confiados, se acercaron al extraño, y curiosamente se sintieron muy a gusto desde el primer momento, como si transmitiera su propia paz. Sin hablar, el anciano con pinta de profeta, alzó las manos y con gesto de preocupación las posó sobre la frente del pequeño, el hermano menor, de 6 años. Cerró los ojos y murmuró algo que ninguno de los 2 niños pudo entender. Después se alejó de los niños y desapareció en el bosque. Al día siguiente aquel hombre fue encontrado muerto por causas naturales bajo un árbol. 10. La casa de campo. Mi prima me contó cierta vez que, en la casa donde ella vivía pasaban cosas malas, que ella presentía que ahí había algo muy malo. Igual mi tía, que decía que desde que llegó a vivir ahí, se sentía intranquila y se enfermaba seguido, que en las noches escuchaba ruidos, como rasguños en la pared, los perros aullaban hasta morir, y a veces cuando mi tía salía a ver qué pasaba, veía la figura oscura de un hombre bajo el zapotal de esa casa. Los perros aullaban al contemplar esa figura, y se retordían en aullidos de terror. Bueno, así pasaba. Un día decidimos mi abue, mi hermana y yo ir como de día de campo a la casa de mi prima. Cuando llegamos, el lugar era muy bonito, completamente en el campo, cerca había un riachuelo, mucha vegetación, etc. Desde el momento en que llegué me sentí intranquila, no sé, como que había algo en el ambiente que no me gustaba nada. Lo raro era, que era en pleno día, como a las 12 o 1 de la tarde y se sentía un miedo, una sensación de pesadez. Recuerdo que jugábamos con las Barbies en los lavaderos bajo una covacha, entonces mi prima y mi hermana salieron a traer algo y me quedé sola. Empecé a sentir un miedo indescriptible, nunca había sentido algo así, presentía que algo o alguien estaba detrás de mí, viéndome, mirándome, entonces salí precipitadamente, con el corazón en un vilo, porque sentí que si permanecía un minuto más ahí, sola con eso atrás de mí iba a haber algo que haría que me muriera de terror. A la semana, mi prima y mi tía abandonaron la casa porque les contaron que ahí otras personas veían al diablo, veían como que había un incendio, escuchaban gritos, y muchas cosas más, y alguien más le dijo que los antiguos dueños de esa casa, igual salieron huyendo de algo que los atormentaba, todos los días, día y noche. No sé a ciencia cierta qué sucedió en